Bienvenidos una vez más en esta hermosa mañana. Gracias al Señor porque por su misericordia, por su fidelidad. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, la fidelidad de Dios es eterna y Dios no va a cambiar. Aunque podamos fallarle y corremos a Él pidiendo perdón, dice que Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, pero no por esto vamos a caer en la situación de decir, bueno, como Dios me perdona todo lo que yo haga, entonces voy a hacerlo siempre. No, la Biblia es muy clara en esto. Todo aquel que practica el pecado es porque realmente no ha nacido de Dios. Pero normalmente como cristianos también podemos pecar ante Dios por algún accidente o por ciertas situaciones, pero la gracia de Dios está ahí por medio de su Santo Espíritu para animarnos, para traernos al arrepentimiento. Oramos, Padre, te bendecimos, te damos el honor, Señor, te damos la honra, te damos a ti, Señor, la gloria como el Dios soberano, como el Dios santo, como el Dios sublime, Señor. Gracias te damos por todas las pruebas, por todas las aflicciones, Señor, que hemos estado pasando en estos tiempos, Señor. Pero creemos y sabemos, de acuerdo a tu palabra, que toda prueba, que toda aflicción, toda enfermedad, todo aquello que podemos pasar es con un gran propósito. Porque a través de la prueba, a través de la enfermedad, Señor, tú nos preparas, tú nos perfeccionas. Y te damos gracias, Señor. Y en esta hora, Señor, yo aprovecho para interceder por todos los enfermos, Señor. Intercedo en esta mañana por nuestra hermana Enedina, Señor, madre de nuestro hermano Arturo, Señor, que está delicada de salud también, Señor. Rogamos de la gracia poderosa de tu Santo Espíritu, Señor, que hagas, Señor, en ella conforme tu voluntad, Señor, y estés mandando, Señor, el alivio conforme tu gracia. Así rogamos por cada enfermo, Señor, que en esta mañana, Señor, en este día están luchando, Señor, contra esa enfermedad. Rogamos en el nombre de Jesús que al oír, Señor, la palabra que es poder, es espíritu y es vida, estés obrando en sus corazones, estés obrando en sus mentes, y sobre todo la palabra guiada por el Espíritu Santo esté sanando, Señor, toda enfermedad, Señor, y de fortaleza en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5 al versículo 8. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hemos comenzado a hablar de la importancia de la fe. Y esta serie le hemos puesto por nombre El fundamento de la fe. ¿Por qué es importante tener el fundamento? ¿Por qué es importante conocer el fundamento de la fe? Porque hoy en estos tiempos tan peligrosos, la fe se ha distorsionado. Y la fe la están usando como para obtener cierto objeto. Pero en sí, la fe en la cual está hablando aquí, especialmente la palabra de Dios en Hebreos 11, es una fe que habla de la remisión de pecados, es una fe que habla de ser redimidos, de ser salvos por fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el fundamento de la fe en el cual todo pueblo cristiano tiene que conocer, tiene que saber. Y el propósito de hoy, por medio de la palabra, es que nuestro deseo sea caminar con Dios para que Él nos pueda llevar nuestro deseo en caminar con Él. ¿Por qué razón? Miren, porque dice Génesis 3:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El caminar con Dios todos los días, llegará el momento en que todos aquellos cristianos, de acuerdo a la Biblia, dice que serán levantados, si es que la muerte no viene antes, pero serán levantados al cielo, serán desaparecidos, como sucedió con Enoc. ¿Por qué? Dice, porque Dios se lo llevó. Y es la promesa que la Biblia da para todos aquellos que reciben a Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, nuestro deseo es que al salir de este lugar, usted salga con ese deseo, con ese pensamiento de caminar con Dios para que Él se lo pueda llevar. Los únicos que serán trasladados con Dios al cielo serán aquellos que caminan con Dios. Y la pregunta en esta mañana, amigo, ¿usted está caminando con Dios? Y el tema de esta mañana le puse por nombre la fe, el único camino para agradar y acercarse a Dios. ¿Cuál? La fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, sin fe es imposible caminar con Dios. Sin fe no podemos creer en Dios. Sin fe el hombre está muerto. Sin fe el hombre, el ser humano, no puede acercarse a Dios. Por eso la fe es el único camino para poder agradar y acercarse a Dios. No hay otra manera. Y solo cuando hay una fe verdadera, según la Biblia, es cuando el ser humano puede caminar con Dios y cómo poderle agradar, por medio de la fe. Y es a través de una fe verdadera. ¿Por qué? Porque muchos oímos decir, yo tengo fe. Y otros dicen, yo tengo mucha fe. Pero cuando la fe habla, no es una fe de creer en un objeto o en algo que voy a recibir para un bienestar personal, material. Cuando habla de la fe, está hablando de la fe en obedecer los mandamientos de Dios. Entonces muchas veces oímos decir, yo tengo fe, tengo mucha fe, pero no obedece la palabra de Dios. Y es a través de la fe verdadera que solamente Dios da, es que podemos andar en íntima comunión con Dios. Si en el ser humano no hay esa fe, el ser humano no puede caminar con Dios, el ser humano no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene esa fe.
el camino de la fe de Enoc, vemos que su andar en la comunión con Dios fue algo inquebrantable. ¿Por qué? Porque tenía una fe genuina, que cuando pasaba los problemas, cuando pasaba las angustias, él no por eso dejaba de caminar con Dios. Él seguía caminando con Dios porque la fe que él tenía era una fe inquebrantable. Y esa fe inquebrantable le dio derecho de ser, al ser trasladado al cielo y no ver la muerte. Ahora quiero quedarme un poco aquí. Tal vez nosotros, los cristianos, no nos toque el arrebatamiento. Tal vez algunos de nosotros van a morir antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Está bien? Pero la Biblia habla de una segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando la persona es enviada al lago de fuego, el infierno, por la eternidad. Y la Biblia dice que bienaventurados aquellos que mueren en el Señor Jesús. En otras palabras, bienaventurados aquellos seres humanos, hombres y mujeres, que mueren, pero mueren con Cristo en su corazón. Porque llegará el día cuando Cristo venga, si estás vivo, serás levantado al cielo. Pero si ya moriste antes del arrebatamiento, dice que vas a resucitar de entre los muertos para encontrar al Señor Jesús en los aires. Y vamos a vivir, dice, por toda la eternidad con Él. Pero para que esto suceda en nosotros, necesitamos creer en Él, recibir a Jesús en nuestro corazón, para poder ser trasladado al cielo y no ver muerte. Tal vez su fe y la comunión que Dios pudo testificar de Enoc, dice que era una fe que había agradado a Dios. Y la pregunta en esta mañana, ¿estamos agradando a Dios en la fe? ¿Por qué? Mire, porque de esta manera nuestra vida puede ilustrar que la fe, cuando nos miran los demás, pueden ver nuestra fe y saber que realmente la fe verdadera que Dios da es la fe que puede agradarle a Dios, acercarse a Dios, y es la única fe que nos lleva para estar con Él por la eternidad en los cielos. Versículo 6 de Hebreos 11 se lee así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede acercarse a Dios si no tiene fe en Dios. Ahora la otra pregunta que sale aquí: ¿de quién obtenemos esa fe? La tenemos de parte de Dios. Es Dios quien pone fe en el corazón del ser humano por medio de su Santo Espíritu. Y todos aquellos que reciben esa fe del Señor son los únicos que pueden agradarle a Él. Porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y cuando tenemos esa fe, ahora dada por Dios, nos acercamos a Dios en oración, en ayuno, comiendo su palabra, y podemos estar seguros que Dios está ahí, Dios nos está hablando y que Dios va a contestar de todo aquello que pedimos de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios es todo aquello que se pide conforme a su reino. Entonces, dice la Biblia que Enoc agradó a Dios. ¿Por qué le agradó a Dios? Porque tuvo fe. Escuche bien, este hombre que fue llevado al cielo sin ver la muerte, dice que le agradó a Dios porque tuvo fe.
¿Por qué? Porque sin esa fe es imposible que una persona camine con Dios y pueda agradarle. Por eso mucha gente desfilan por lugares como este. Pero ¿por qué ya no permanecen? Por la sencilla razón. Porque la fe que ellos tenían no era una fe dada por Dios. Era una fe intelectual, una fe emocional. Y la fe que es intelectual, la fe que es emocional, no tiene poder para que haga cambio en la vida de la persona. Y por eso muchas personas visitan por un buen tiempo un lugar como este, un centro de adoración como este a Dios, pero no permanecen. ¿Por qué? ¿Por qué no permanecen? Porque la fe que ellos tenían no era una fe que venía de Dios, no era una fe verdadera. Mire, ¿por qué razón? Escuche esto. La fe verdadera, la fe genuina, la fe que es dada por Dios, no solo cree que existe un ser divino, sino que el Dios de las Escrituras es el único Dios verdadero que existe, el que tiene la fe verdadera, la fe genuina. Ahora, no creer que Dios existe, esto equivale a llamarle a Dios que Él es un Dios mentiroso. ¿Cuánta gente dice Dios no existe? O dicen, ¿dónde está Dios? Mira cuántas guerras hay. Como hoy en muchos comentarios, que por qué si Dios existiera, por qué está el conflicto de Israel y los palestinos. Pero mucha gente que comenta y hace preguntas de estas, es porque ignoran lo que dice la Biblia con respecto a lo que está sucediendo en Israel y todos los árabes, Palestina. Si ustedes escudriñan la Biblia habla en el Génesis, habla de por qué hay este conflicto. Y así muy rápido, para que usted no se vaya, ¿de qué se tratará? La Biblia habla de que cuando la promesa de Dios a Abraham, de que él iba a dar un hijo, y toda esa historia que ya sabemos, pero se desesperó, porque Saraí, antes, después llamada Sara, dijo yo que era estéril y que ya eran avanzados de edad. Dice, ¿cómo es posible? Ya no podemos. Entonces le da un consejo brillante a Abraham. Dice, toma a mi esclava, a mi sierva, ¿cómo se llamaba? Agar, para que te dé un hijo de la promesa. Y bueno, y Abraham aceptó y tuvieron un hijo llamado Ismael. Y después de tanto tiempo dijo Dios, bueno, yo no te dije que iba a ser así. Al final después Sara se bautizó, se embarazó y tuvo un hijo de la promesa que Dios había prometido, Isaac. Pero cuando Isaac ya creció, pero ya para entonces ya Ismael era un adolescente, y vio Sara que a Ismael le hacía feo a Isaac. Entonces dijo, no es bueno. Entonces dijo Sara a Abraham, dice, ¿sabes qué? Yo creo que es necesario que despidas a Agar y a Ismael, porque hay un problema, hay un conflicto. Bueno, de ahí depende todo esto. Ahora Dios prometió, también le dio una promesa a Agar para Ismael, que dijo que lo iba a bendecir con 12 tribus. Y esas 12 tribus, ¿quiénes son? Fueron los 12 hijos que Agar tuvo. Ahora, el conflicto de Israel y los palestinos y los árabes es porque ambos habitan en un mismo territorio. Ese es el problema. Y de ahí está la situación. Ahora la pregunta es, ¿esto se va a componer? ¿Esto se va a terminar? No, porque es una profecía que está en la Biblia. Y esto se está cumpliendo día a día. Israel quiere la paz,
Pero los árabes, los palestinos dicen no, porque la Biblia dice que Dios le dijo a Agar de lo cómo iba a ser Ismael, un hombre violento, un hombre que cree en Dios, pero lo cree en la manera, diciendo, lo toma como que Dios le cumple los deseos, sus caprichos. De esa forma cree la descendencia de Ismael. Y por eso hay este conflicto, hay esta guerra. Ahora, ¿por qué de este comentario? Porque decíamos, mucha gente dice, ¿dónde está Dios? Mucha gente que dice que no creen en Dios y que si Dios fuera amor no hubiera tantas guerras, es porque no han recibido fe de parte de Dios para creer que sí, Dios es amor, pero también Dios es justicia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, no creer que Dios existe equivale a llamarle mentiroso. En la carta de primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 10, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, toda aquella persona, todo ser humano, gracias hermanos, que no cree en Dios, está diciendo que Dios es mentiroso. Y el no creer en Dios está diciendo que Dios es mentiroso, se está metiendo en un grave problema. Ahora, los únicos que pueden creer que Dios existe son todos aquellos seres humanos, personas que han recibido la fe por medio de Jesús. Y una persona debe creer no solo que Jehová, que Dios es el verdadero Dios que existe, sino también debe creer que ese Dios recompensará la fe de todos los seres humanos en Él con perdón y justicia. ¿Por qué? Porque Él ha prometido hacer esto. Dice que todo aquel que viene a Cristo por fe y lo recibe en su corazón, Dios lo acepta, Dios lo perdona. En una época tan impía, tan desbordada al mal, dice la Biblia que Enoc vivió una vida consagrada. Entonces, si Enoc en una vida, en un tiempo difícil, lleno de situaciones de pecado, pudo vivir en una vida consagrada, lo podemos vivir también nosotros. Pero escuche bien, la única manera de vivir una vida consagrada es teniendo la fe genuina, la fe verdadera que solamente Dios puede dar. Y luego dice que lo hizo, o sea, vivió, fue consagrado por la fe al confiar en la palabra de Dios. Entonces la fe tiene el poder para consagrarnos y confiar en la palabra de Dios. Enoc creyó que Dios le recompensaría por su fe. Y así lo hizo Dios al llevarlo al cielo sin ver muerte. Entonces Dios dice que va a recompensar nuestra fe en Él, dándonos ese galardón cuando estemos con Él en el cielo. La recompensa de la fe es tan importante. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 35, sobre la recompensa de la fe. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Tener la fe en Dios, en que Él nos perdona, tener la fe en Él, que Él nos guarda, el que Él nos bendice de acuerdo a sus promesas espirituales. Eso hace al ser humano vivir en santa paz. Aunque estemos enfermos, aunque estemos pasando necesidades, pero creemos por esa fe
que estas leves tribulaciones no se van a comparar con el gozo que nos espera. El día que partamos con el Señor y el Señor venga por nosotros, dice que este cuerpo mortal se va a convertir en un cuerpo inmortal, un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. Ahorita este cuerpo se enferma, se debilita y tantas cosas. Pero la Biblia nos da fe cuando creemos en ella, cuando dice que cuando estemos con Él por la eternidad en los cielos, nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados, donde no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá lágrimas, no habrá ninguna enfermedad. Y todos los días vamos a estar alabando al Señor. Y por este motivo, Enoc dice, anduvo con el invisible Dios durante 300 años y luego pasó a la eternidad. Pero antes de ser trasladado, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios solo con una vida de fe que él llevaba. Y es la única la que agrada siempre a Dios, y esa fe es la confianza en Él, en Dios. La pregunta de esta mañana, ¿qué situación usted está viviendo? La pregunta es, ¿usted confía en Dios? Mire, el deseo de Enoc fue caminar con Dios, estar con Dios, y por esa actitud Dios lo tomó para sí mismo. ¿Estamos caminando con Dios? ¿Cuál es nuestra actitud para caminar con Dios? Enoc fue un hombre que utilizó la fe para agradar a Dios. Escuche bien. ¿Para qué utilizó Enoc la fe? Para agradarle a Dios. No como hoy. Hoy usan la fe para hacerse rico, para tener más dinero, para sacarle dinero a la gente. No, esa no es la fe que la Biblia habla. La fe que Dios da y que Dios habla es una fe para agradarle a Él, para amarle a Él, para amar al prójimo como a sí mismo. Y no es para vender la fe con objeto, declarando, visualizando, soñando. No, esa no es la fe. Eso se llama herejía. Y en esa herejía en muchos lugares han caído y se han olvidado realmente de la fe. Porque muchos de todos aquellos que hablan de la fe y todo, no vemos la fe en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces Enoc fue un hombre que utilizó la fe para agradar a Dios, y esa fidelidad lo llevó a la intimidad con Dios. Oiga esto, mire, la fe verdadera, la fe genuina, te lleva a tener intimidad con Dios, caminar con Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces, si alguien dice, tengo fe en Dios, pero ni a los servicios viene, no lee la Biblia, no ayuna, no nada. La pregunta es, ¿tendrá esa fe que tiene es la fe de Dios? La misma Biblia da respuesta, dice que los frutos, los árboles o el árbol es conocido por los frutos. Entonces, vemos que a Dios le agrada que aquel que tiene evidencia de la fe. ¿Y cuáles son las evidencias de la fe? Que amo a Dios, que sirvo a Dios, amo al prójimo, estoy ahí con Dios, hago la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién es el que da esta fe? La fe, esta fe viene de Dios. Solamente la da. El hombre, el ser humano no puede producir fe en sí mismo. Todo aquel que tiene una fe verdadera es porque Dios se la ha dado.
Y el que recibe esa fe, escuche bien, el que recibe esa fe debe caminar en esa fe y no dejarla a un lado. Ahora, evidentemente, aquí estamos hablando de gente salva, porque solo los salvos pueden tener esa fe que Dios da. Por eso comentábamos al principio. Podemos ver mucha gente desfilar en los centros de adoración como este, pero ya no están. ¿Por qué ya no están? Porque no era la fe que ellos tenían, no era una fe dada por Dios. ¿No? Y por lo tanto no eran salvos. Porque los únicos que pueden permanecer en esa fe para ser salvos son aquellos que la recibieron de parte de nuestro Señor. Entonces no se preocupe cuando alguien ya no quiere venir y lo visitamos, no se preocupe. Si no quiere venir es porque no ha recibido esa fe verdadera que Dios da. Y a veces que hasta nos cansamos que visitando a la persona y dice la persona, no, yo no quiero. ¿Por qué no quiere? Porque no ha recibido la fe verdadera, la fe que viene de Dios. Versículo 7 de Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Todo viene por fe. Mire, Noé es un caso muy notable de lo que significa creerle a Dios. ¿Por qué razón? El Señor le dijo lo que iba a acontecer tiempos futuros. Y lo creyó. Creyó Noé. Sin más, él lo creyó. Noé creyó a Dios por encima de la evidencia de lo natural. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo no llovía. Imagínense. Y luego le dice Dios a Noé que preparara una arca porque iba a perder la humanidad por medio de un diluvio, si nunca en la historia había llovido. Pero ¿qué hizo Noé? Él creyó a Dios porque fue advertido. Mire, cuando Dios nos advierte algo, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Pero el problema de muchas personas, Dios habla, Dios advierte, y en vez de cambiar su corazón, ¿qué hacen? Cambian de congregaciones. ¿Sí? Y aunque Dios les está advirtiendo que, mira, deja de hacer aquello, deja de hacer al otro. Ay, no, es que el pastor ahí es muy duro con la palabra. Y en vez de cambiar por la advertencia de Dios, ¿qué hacen? Se van de congregación. Dicen, me voy de ahí porque ahí no hay amor. Y se van a otro lugar, pero como llevan ese problema, llegará el momento que otra vez Dios los va a confrontar. Y la advertencia de Dios se va a cumplir, porque así pasó aquí con Noé. Noé, él creyó. Dice, mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y luego dice el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero dice que antes no llovía, y por esta razón cuando
Cuando Noé empezó a predicar a la gente que Dios había dicho que iba a perder a la nación por medio de un diluvio, ¿cómo le decían? Tú no estás loco. ¿Cómo nos vas a decir que Dios va a perder con lluvia si nunca ha llovido? Lo mismo sucede hoy. Hoy se le predica a la gente que la Biblia habla de un infierno que es la condenación eterna para todos aquellos que rechazan a Cristo en su corazón. Que dicen, ay, pues ¿quién ha muerto? Y ha ido y ha regresado. Si Dios lo dice, es verdad. Y hay testimonios en la Biblia donde habla de que el infierno es algo real. Es algo que está ahí. Entonces, los hombres, incluido Noé, no sabían de lo que era la lluvia, porque nunca habían visto caer agua del cielo a la tierra. A cualquiera se le hubiera dicho entonces que en cualquier momento iba a caer agua de arriba, se hubiera burlado a más no poder. Y eso fue lo que pasó con Noé y toda la habitación. La gente se burlaron de él. Mas, sin embargo, el único que creyó fue un hombre y su familia, su casa, Noé. Y por esta fe fueron los únicos que se salvaron del diluvio universal. Amigo, si usted no tiene fe para creer en Cristo como su Salvador, usted va a perecer en el infierno. Lo siento, pero es la realidad. Ahora, ¿por qué Noé le creyó a Dios y nadie más? ¿Puede el hombre creerle a Dios por sí mismo? ¿Puede el hombre tener algo si no le es dado del cielo? ¿Por qué creyó solamente Noé? Noé creyó porque Dios le dio todo lo necesario, que era, a ver, ¿qué es todo aquello necesario para creer en Dios? Muchos dicen, si yo veo un milagro, voy a creer que Dios existe. Si yo veo que Dios me da esto, Dios existe. No. Lo único que necesitamos para creer que Dios existe es la fe. Nada más. La fe. No necesitamos ver milagros, ver señales, porque quiero decirle que el diablo también hace milagros. ¿Cuándo se vean eso? El diablo se viste como ángel de luz, pero es el diablo. Y lo único que el diablo no puede darte fe para que creas en Cristo Jesús. Sí, es sencillo. Entonces, necesitamos tener esa fe. Y Noé creyó porque Dios le dio lo necesario. En términos de fe, le dio revelación y espíritu para que pudiera creer y mantener esa creencia a pesar de la oposición que Noé recibía. ¿Sabe usted por qué muchos, según personas que dicen que tienen fe en el Señor, pero ya no están aquí? Porque la única manera de recibir, controlar los embates, las burlas, el qué dirán, la gente. Ahora ya eres hermano. ¿Y cómo te pusieron? Hermano melón, hermana sandía. Ahora que así nos dicen a veces. Y el que no tiene la fe verdadera, esos dimes y diretes lo hacen. Oye, pues sí, de veras, oye, que me da pena, no, ya no voy a ir porque dicen que soy tolongo. ¿Por qué? ¿Y por qué regresan otra vez a lo mismo? Porque nunca tuvieron la fe verdadera que solamente Dios da. Aquellos que tienen esa fe verdadera tienen lo necesario,
reciben revelación de Dios y del Espíritu Santo por medio de la palabra. Dice la Biblia que 120 años de trabajo por la fe y de aguante que tuvo Noé ante la burla y la oposición de todas aquellas gentes a los cuales Dios propuso a exterminarlas de raíz. ¿Por qué razón? Porque ellos, en vez de tener fe en Dios, se burlaban de la fe que Dios había dado a Noé. Ahora, ¿por qué no creyó nadie de su generación? Porque no les fue dado el creer. Y sin embargo, Noé advirtió a todos del juicio que iba a venir sobre la tierra. Por eso escuche bien esto. Usted como cristiano en este lugar tiene que saber lo siguiente, escuche bien. Y le voy a repetir la pregunta. ¿Por qué no creyó nadie de la generación de Noé? Porque no les fue dada la fe en creer, la fe que Dios da. Por eso, mire, en lo personal, evitamos andar correteando, andar sobre personas que no tienen fe para creer en Dios. ¿Por qué? Porque si no tienen fe de parte de Dios, aunque yo esté todos los días en su hogar dándole consejos de la palabra de Dios, ellos no van a creer. ¿Por qué? Porque la fe viene de Dios. Aunque tenemos que advertirle el peligro en el cual están. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, Dios no perdonó a aquellos porque desobedecieron. Lo mismo va a suceder en los tiempos finales. Por la fe, Noé, el mundo fue condenado. ¿Y por qué fue el mundo condenado? Porque no creyó a Noé, pregonero de la justicia. Ahora escuche bien. El ser humano se condena a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque no cree. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, que dice, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ok, Dios dijo, mira, hay millones y millones de boletos para ir al cielo. Y ese boleto no te va a costar nada. Ya está pagado el viaje. Lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Ahora solamente decir, ¿lo quieres? Aquí está. Es que no lo quieres entonces. Pero el boleto se te ofreció. No tenías que pagar nada. Ya está pagado. Jesús dijo, cuando estaba en la cruz, consumado es. Todo está pagado. ¿Pero qué? ¿No crees? El mundo no creyó a Noé. Porque Dios no le... ¿Por qué Dios no le dio fe al mundo para creer? Es una buena pregunta. ¿Por qué Dios no le dio a todo el mundo esa fe para creer? Y aquí entramos en la soberanía de Dios. Pero más sin embargo, mire, Dios nos pone en alerta. Y está en nosotros los seres humanos el creerle a Dios o no. Por ejemplo, si yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Cuando salga de aquí, no se vaya por ese lado, porque están 2 hombres asaltando y a todo el que pasa le quitan todo y lo golpean horrible. Y te dice, ay, no creo. No le creas. Y usted toma la decisión de irse. Tan presto lo ven que va y se le van sobre usted, le quitan todo.
Y para que no lo reconozcan y bueno, lo vendan y le dan una tranquiza, que queda hinchado, moreteado. Pero yo le dije, amigo, no pase por ahí, porque hay un problema, están asaltando. Lo mismo Dios le dice al ser humano. Y el mundo se condena, ¿por qué? Porque no cree a Dios. La gente podía haber reaccionado en cierta medida, haber temido a Dios cuando Noé les dijo de la advertencia. Entonces la responsabilidad de la humanidad nada tenía que ver con la fe, la cual la da Dios. Pero, aquí está, pero la responsabilidad se activa cuando el hombre es advertido y no hace caso. Como lo que le decía, si yo le digo no pases por ahí porque están asaltando, ya le advertimos. Ahora usted tiene que activar. Pero si usted no se activa, algo le va a pasar. Entonces Dios siempre supo que la humanidad no iba a atender el llamado. De ahí su propósito de destruirla. Dios sabía, no, toda esta generación en la cual vivía Noé, Dios sabía que no le iban a hacer caso. Y por eso mandó el diluvio y a todos los consumió. Solamente Noé y su familia. Lo mismo ocurrirá al final de este tiempo. El que camina con Dios es porque cree en Dios y le agrada a Él. Y la motivación para que vivamos fielmente en esta vida es el hecho de que podemos estar seguros, tener una fe verdadera, que Dios no es injusto al olvidar ninguna de las buenas obras que hacemos. Pero la única manera es tener esa fe que solo Dios da. Y mire, Dios es tan bueno. Dice que Él es un Dios galardonador. Y por la fe vivimos. Y esa fe refleja que creemos de todo corazón que Dios es galardonador eterno y de buenas obras. Dice que con temor Noé preparó el arca. Aquí la palabra temor no habla de tener miedo, de decir, ay no, pues lo voy a hacer porque dice Dios. Y temblando. No, aquí temor habla, sí Señor, no ha llovido, pero si tú dices Señor, yo con obediencia y prontitud, yo lo haré. Habla de reverencia, temor. Yo creo, Señor, aunque yo no he visto todas estas cosas que tú dices que van a suceder, yo creo, Señor. Y con ese temor, dice que preparó. Este temor significa de vivir una vida que demuestra o refleja una prioridad para Dios por encima de todas las cosas. Esto es el temor. Mi prioridad es Dios. Mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Ese es el temor en el cual la Biblia habla. Y en este temor y en esta prioridad, Noé dejó de hacer tantas cosas por hacer el arca. Se iba todos los días a cortar árboles, la madera. Porque Dios le dio todas las indicaciones exactas de cómo hacer el arca, medidas y todo. Entonces, fue por esta fe que Noé creyó fielmente y que se comportó de manera obediente. Escuche bien. La única manera que podemos ser obedientes a la palabra de Dios es por medio de la fe verdadera que Dios nos da. La fe de Noé se fundó en la advertencia de Dios de que iba a destruir al mundo con un diluvio. Ahora, Noé creyó a Dios y construyó el arca.
Y cuando lo estaba haciendo, se burlaban. Pero la fe de Noé fue recompensada y su casa fue salva. Nadie había visto ni esperaba juicio mediante diluvio, porque no llovía en ese tiempo. Pero escuche bien esto, y aquí está la fe. No había lluvia en aquellos tiempos, pero Noé, por la fe y la obediencia a Dios, él vio el diluvio, vio a la gente pidiendo auxilio. Noé, sálvame, porque perezco. Noé, ábreme la puerta. Y la Biblia dice que el único que abre la puerta es Dios, y el que la cierra también es Dios. Dios está abriendo, está con las puertas abiertas, manos extendidas. Pero llegará el momento en que Dios cerrará esa puerta y ya no habrá manera. La fe conduce a las obras. Cuando hay fe de Dios, esa fe de Dios te va a conducir a hacer las obras que dice Dios que hagas. La actitud y acciones de Noé condenaron al mundo incrédulo y perverso que lo rodeaba. Diga conmigo, la fe verdadera trae acción. ¿Verdad? No puedo decir, yo tengo fe, pero ni a los servicios vengo. ¿Dónde está tu fe? A ver, dime, ¿dónde está tu fe? La fe verdadera que Dios da te lleva a la acción. La fe que recibió Noé lo llevó a la acción. Construyó el arca debido a su fe en la predicción de Dios respecto a sucesos que habrían de ocurrir y de los cuales no había aún la menor señal de todo eso. Y como resultado de este acto, su hogar se salvó del juicio. Sus 120 años condenó al mundo debido a su incredulidad y fue hecho heredero, poseedor de la justicia en razón de su fe. Diga después de mí. La fe produce obediencia. Si dices que tiene fe, ¿dónde está la obediencia? ¿Quiere usted un consejo? Lo va a encontrar en la Biblia. ¿Tiene usted una duda? Será resuelta en la Biblia. Ahí está todo. Si hay verdadera fe, esa verdadera fe va a producir una obediencia a la palabra de Dios. Hebreos 11:8. Ya hablamos de Enoc, hablamos de Noé, ahora vamos a hablar de otro hombre de fe. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham es conocido en la Escritura por su fidelidad. Este hombre salió sin saber a dónde iba, pero la fe que él tenía en Dios lo llevó a salir en busca de un lugar, la tierra prometida, que hoy es Israel. Y es lo que le comentaba del Isaac e Ismael. Abraham no sabía realmente a dónde estaba esa tierra, pero su fe sabía que Dios lo guiaría. Y esta obediencia le hizo saber de manera permanente que Dios no lo dejaría ni lo abandonaría. Y esta fe es tan fundamental para todos nosotros, para que podamos vivir de la misma manera. Dice que Abraham salió de allí por fe.
¿Tuvo fe Abraham? Sí, tuvo fe. Ahora, ¿por qué tuvo fe? Esta otra cosa muy importante. ¿Por qué tuvo fe Abraham? La respuesta es porque fue llamado por Dios. Otra vez. La fe viene por un llamado de Dios. Y veamos, y estamos viendo que hasta ahorita no hemos visto que la fe habla de un objeto, de tener un milagro, de tener aquello, de soñar aquello. No habla. La fe no se trata de esto. La fe se habla de un llamado de Dios para la salvación, para eso. Y la pregunta no es por qué en muchos lugares se abarrota y se llena. Y usted declare su fe y póngase y declárelo por fe, porque están mal instruidos. Y porque la gente eso quiere ver. Hermano, si yo pusiera aquí en un espectacular, dijera, venga hoy por su milagro. ¿Está usted enfermo? Venga hoy, Dios le dará el milagro. ¿Sabe usted? Los hospitales están llenos de enfermos. En los hogares hay enfermos. Si yo pusiera ahí un letrero, venga que Dios lo hará rico, Dios le dará dinero, declarando la bendición hoy con nosotros, esto estaría lleno. Pero como se trata de hablar un mensaje expositivo, donde hablamos en este caso hoy de la fe, y que de la fe que habla aquí, es de la fe que Dios da, y si alguien no tiene fe de parte de Dios, esa persona se va al infierno. Ay, no le hables de infierno a la gente porque se va a asustar. Es mejor que se asuste hoy en este tiempo que tiene vida, porque de muerto no tendrá oportunidad de ser salvo. Entonces, Abraham tuvo fe en Dios porque fue llamado por él. Y esto es muy importante. Aquí vemos que no se cumplió el designio o voluntad de Abraham, sino el designio o la voluntad del Señor en Abraham. Mire, la fe que Dios da es para que se cumpla su voluntad en nosotros, no para que nuestra voluntad se cumpla pidiendo o usando a Dios. Señor, yo declaro porque tú me darás esto. Señor, yo sueño, yo visualizo que... No, eso es como tener la fe de Ismael. Ismael usa la fe en Dios para sus caprichos. Así sucede hoy. Muchos creyentes están usando esa fe para que Dios cumpla sus caprichos, pero no es así. El que camina así está equivocado. Abraham, por haber sido llamado por Dios, recibió la fe para obedecer a Dios. La fe se recibe para creerle a Dios y para obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. Si Abraham no hubiera sido llamado, jamás hubiera obedecido. Por eso mucha gente que vienen, pero ya no están. ¿Por qué? Porque no son llamados. Nadie que no es llamado puede permanecer. Tarde o temprano regresará de donde salió. ¿Por qué? Porque no es llamado. Y como no es llamado, no obedece. Vuelve, como dice el proverbio, el perro a su vómito y la puerca al lodo. ¿Por qué? Porque no recibieron fe. Y cuando se recibe fe de parte de Dios, aún pases pruebas, amenazas, seguimos adelante. Y Abraham recibió esa fe y obedeció. ¿Por qué, hermanos? Porque recibió esa fe, la cual era una fe que venía de Dios y no era suya.
En otras palabras, el hombre no puede tener fe en sí mismo para creer en Dios. El hombre no puede producir fe en sí mismo para que crea en Dios. Esta fe para creer en Dios solo viene de Él, no del hombre. Para que el hombre pueda creer en Dios, necesita recibir esa fe que solo Dios la puede dar. A su vez, la fe es la obediencia por encima de cualquier cosa. Hoy muchos pueden decir, yo tengo fe, pero si le sale un compromiso y dice, bueno, voy al servicio si tengo tiempo, ¿será esa fe verdadera? Si salgo temprano y si no me siento cansado, pues voy. ¿Será esa fe verdadera que Dios da? No. Su fe tal vez puede ser una fe intelectual, emocional, porque la fe genuina, verdadera, esa es una fe a la obediencia a Dios por encima de cualquier cosa. Abraham no obró por conocimiento previo, sino por absoluta confianza de aquel que previamente se lo proporcionó, la fe. Abraham, de acuerdo a la escritura, probablemente era un idólatra. ¿Por qué? Porque él vivía en Ur de los caldeos. Pero cuando se le apareció Dios y le dijo que emprendiese el camino con la obediencia de la fe, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Y Abraham dejó su hogar sin saber cuál era el destino final. ¿Usted ha dejado aquellas cosas que no le son buenas por la fe? Le pregunto. Sin duda, algunos de sus amigos se burlaban por tal decisión, pero la postura de Abraham fue creerle a Dios. El camino de la fe en ocasiones nos da la impresión de ser algo imprudente o algo precipitado, como a veces dice, oye, como que te estás precipitando eso de que vas a la iglesia, de servir a Dios. No. Pero el que conoce a Dios, mire, el que conoce a Dios está dispuesto a seguir, a ser guiado con los ojos vendados sin saber el camino que tiene por delante. El que tiene esa fe que Dios da, está dispuesto. Aunque digan, no, te va a ir mal, mira que no te vas a morir de hambre. El que tiene esa fe verdadera dice, no, yo creo en lo que dice Dios. Dios nunca me dejará de que yo no coma. Yo creo en lo que Dios dice, que si yo obedezco a Él en su palabra, Él estará conmigo todos los días. Esa es la fe. Abraham creyó a Dios sin saber a dónde. No sabía dónde iba. Sin saber cómo. Sin saber cuándo. Y sin saber por qué. Pero Abraham creyó por la palabra de Dios. Y esto fue lo que le hizo dejar su tierra, donde él vivía. Y vivió como peregrino. Y seguir donde quiera que Dios le guiaba. Yo pregunto, todos aquellos que dicen que tienen fe, ¿están dispuestos a dejar aquellas cosas que Dios ya les ha dicho en su corazón que dejen para servir en la obra? Es una pregunta. La fe le dio a Abraham y a Sara el poder de tener un hijo cuando estaba ya casi muerto, sí, avanzados de edad. Abraham y sus descendientes peregrinos no retrocedieron. Ellos mantuvieron sus ojos en Dios
y persistieron en avanzar hasta la victoria. Esa es la fe verdadera. Dice Hebreos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Ahora, mire, este versículo también ha sido mal interpretado por miles y miles. Dice, mas el justo vivirá por fe. Muchos dicen, yo por eso, yo solamente confío en Dios, yo no trabajo, dice, porque yo tengo fe en Dios. Para que Dios me supla la comida, la renta, el vestir y todo. La pregunta, ¿se refiere a esta fe? No. Habla cuando dice, mas el justo vivirá por fe, está hablando que la única manera de ser salvo es poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús como nuestro Salvador, y que solamente por su gracia podemos ser salvos. Entonces aquí no queda de que digan, yo no voy a trabajar, solamente voy a vivir por fe, esperando que me llegue un cheque del cielo. No, esa no es la fe. O declarando un objeto para que yo lo tenga. Eso no es la fe que habla la Biblia. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediese, no agradará mi alma. Si esta persona dice, bueno, yo no creo, no tengo fe para creer en Dios, bueno, esa alma no puede agradar a Dios, y por lo tanto es condenada al infierno. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿De quién habla aquí? De los que verdaderamente son salvos por la gracia en Cristo Jesús. Todos esos que son salvos por la gracia en Cristo Jesús tienen una salvación eterna que no perece, y que por lo tanto esta fe, que es genuina y verdadera, te dio la salvación por medio de la gracia en Cristo, y esta salvación que jamás la puede perder. Usted dirá, oiga pastor, pero creo que se equivocó, porque yo he conocido a mucha gente que han estado ahí, que eran cristianos, ahora no lo son. No, mi negro, discúlpame, ¿qué te voy a decir? Son personas que nunca fueron salvos, que estuvieron ahí, en una fe intelectual, una emoción. Pero como decíamos al principio, la fe emocional, la fe intelectual no tiene el poder para cambiar vidas. La única que cambia vidas es la fe genuina, la fe verdadera, que solamente Dios da a quien Él quiere dar, nada más. Quiero dar la siguiente conclusión. Podemos ver la obediencia de Abraham en fe al abandonar su tierra, su hogar en Ur, y posteriormente Aram. Y luego se dirige a Canaán. Y con todo esto, Abraham demostró una fe obediente e inquebrantable, ya que la tierra que se le señaló no formaba parte de la promesa. Y cuando lo fue, los cananeos aún la habitaban. Y de aquí viene otra vez la situación de Israel y los palestinos. La fe de Abraham era una fe incondicional, porque no sabía a dónde iba, mas sin embargo él obedeció. Era una fe peregrina, porque habitaba en tierras extranjeras, sin residencia permanente. Dice Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Termino con lo siguiente. Es expectante en su fe Noé, Abraham, Enoc
y de todos aquellos que hemos hablado, ellos esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Dice Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, ¿cómo es esa ciudad? Ahora le mostraré la ciudad que todos estos hombres, héroes de la fe, esperaban. Y que esta ciudad no solamente es para ellos, es para toda aquella persona, hombre y mujer, que tiene fe en Dios para querer y aceptar a Cristo en su corazón. Apocalipsis 21, 19 y 20. Veamos cómo está de hermosa esa ciudad que nos espera. Dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágape, el cuarto esmeralda. Versículo 20. El quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amastita. Aquí nuestras calles están llenas de baches, topes por doquiera, mucho polvo. En las noches no hay iluminación. Dice el ayuntamiento que no hay dinero. Pero cuando estemos arriba, dice que la ciudad será iluminada por el mismo Dios. No habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, donde no habrá muerte más. Allá estaremos jóvenes, robustos. Anhelamos esa ciudad. Por eso, la venida de Jesús, en su primera venida a la tierra, Él quiso primeramente juntar a su pueblo, como la gallina cubre a sus polluelos, pero no quisieron. Dios mandaba a sus profetas y su pueblo mataba a los profetas. Mandó a su Hijo por medio del Espíritu Santo, que engendró a su Hijo en el vientre de María. No creyeron en Él porque conocían a María y conocían a José, que era un carpintero. Luego el hijo del carpintero. Lo rechazaron. Lo abofetearon. Le pusieron coronas de espina en su frente, su cabeza. Sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados, su costado fue herido con una lanza. Lo crucificaron. ¿Qué hubiera pasado si todo eso no hubiera sucedido? La respuesta es la siguiente: no se hubieran cumplido los propósitos de Dios de salvar a los gentiles, a usted y como a mí. Dios sabía y Él lo había planeado de esa manera, que así iba a ser, y se cumplió hasta el último detalle. Por eso ahora Dios ha dicho, ha advertido que hay un infierno, hay una condenación eterna. Ahora, si usted se condena a sí mismo porque no ha creído en este mensaje en el cual Dios nos ha estado hablando de más de 2000 años, de que Cristo vino a morir por nosotros. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos a ti el honor, te damos a ti la honra,
Te damos a ti la gloria como el Dios santo y poderoso. Hemos dado, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor. Y solamente creemos que es la gracia, tu gracia poderosa, en el cual el Espíritu Santo puede ir y poner fe en el corazón de la persona para que pueda creer y ser salva. Nadie puede, Señor, venir a ti si tú no lo traes. Pero cuando nos dice el peligro que hay y no hacemos caso al consejo, ahora recae en nuestra responsabilidad como humanos, nuestra condenación. Tú ya sabes, aquellos que están creyendo, aquellos que van a creer el día de mañana y aquellos que no van a creer. Tú lo sabes, porque eres un Dios omnisciente, que todo lo conoces. Conoces mis pensamientos antes que yo piense. Conoces lo que voy a decir antes que la palabra salga de mi boca. Ese es el Dios en quien adoramos y quien servimos. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.